sea, la Sí. quiebra es un delito de escándalo público. Sí. La quiebra es un delito. Viene entrando en lo que es la parte de un fraude, ¿no? Ok, seguimos entonces. Incluso hay investigaciones cuando, por ejemplo, se realizan, que son grandes empresas que dejan en la calle a muchos de los empleados, ¿no? Porque es una empresa que mueve mucho dinero y de repente de la noche a la mañana esa empresa quiebra. Entonces se hacen las investigaciones necesarias para determinar la causa que originó ese quiebre, ¿no? Y entonces, si se considera o se considere que las personas tuvieron algo que ver de forma dolosa, es decir, con intención, entonces ahí se procederían a hacer unas investigaciones y claro, por supuesto, ellos tienen que pagar e indemnizar incluso a sus trabajadores, ¿sí? A ver, bueno, también parte del otro principio de que, por ejemplo, aquí en Venezuela, las quiebras se dan y el fisco realmente no actúa en ese sentido, sino que la gente cerró porque no le dio el resultado y cambió de ramo, qué sé yo, pero no afecta tanto a tantas personas. O sea, se dan cuenta más que todo cuando hay volumen de empleados que son afectados y que quedan en la calle, pues, porque le están afectando su patrimonio. Ajá. Entonces, caer en quiebra y declararse en bancarrota son dos cosas distintas. Es otra cosa diferente, son diferentes. Aunque en otros estados también utilizan esa palabra, ¿no? La quiebra o la bancarrota. Son terminologías similares, más sin embargo tienen algunas diferencias en cuanto a su forma, ¿no? Porque la ley habla, en especial aquí en Venezuela, se refiere sobre la parte de la quiebra, ¿no? No de la bancarrota como tal. Ok, seguimos entonces. El artículo 42 refiere que en el curso de una causa podrá el juez ordenar, eso en el caso de que suceda algún tipo de inconveniente, ¿no? Acuérdate que todas las controversias y que van a una cuestión, a un juez, a un tribunal, es porque van a dirimir ciertas diferencias. En este caso, por supuesto, comercial, pues mercantil, ¿no? Mercantilista. Ok. A un oficio, por ejemplo, en el curso de una causa podrá el juez ordenar aún de oficio la presentación de los libros de comercio solo para el examen y compulsa de los que tengan relación con la cuestión que se ventila. Es decir, de acuerdo a lo que se esté ventilando en ese instante, pues el propósito, ¿sí? La razón de ser que llevaron a las partes a aperturar un juicio por X circunstancia, una investigación, lo cual deberá designarse previa y determinadamente, pero no podrán obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil, pudiendo someterse el examen o compulsa a un juez del lugar donde se llevaran los libros, ¿sí? El artículo 43, si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare los libros de su contenedor y éste se niega a exhibirlo sin causa suficiente a juicio del Tribunal del Comercio, el tribunal podrá referir el juramento a la otra parte o decidir la controversia por lo que resulte de los libros de este, si fuera comerciante y aquellos estuvieran llevados en la debida forma. O sea, todos esos libros deben estar debidamente llevados, pues. Ahí no puede haber adulteraciones, tachaduras, tal cual como lo hemos referido. Mutilaciones. Las mutilaciones, por ejemplo, yo agarro y rompo esta hoja, dejo por parte, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un desmembramiento. Eso es como una mutilación, ¿sí? Le corto, por ejemplo, imagínate que esto tenga un pie, imagínate que esto tenga una mano, ¿sí? Le voy quitando parte por parte
y las voy picando en pedacitos, le abro huecos y todas esas cosas, entonces ya eso son mutilaciones que se hacen. Y queda totalmente deformada esta hoja. Entonces no se observa lo que contempla los libros, pues. ¿Y por qué razón se hizo esa situación? ¿Sí? En ese libro. Entonces es muy delicado los libros del comercio. Ok, estos libros, según el artículo 44 y su comprobante, deben ser conservados durante 10 años, a partir del último asiento de cada libro. ¿Oíste? 10 años. Los libros y su comprobante deben ser conservados durante 10 años, a partir del último asiento de cada libro. La correspondencia recibida y la copia de las cartas remitidas se tendrán como clasificadas y conservadas durante 10 años. Hasta 10 años, ¿viste? Nada más. Eso en caso de una controversia, ¿viste? Pues estamos hablando de esto. Ok, luego pasamos a lo que es los auxiliares de los intermediarios del comercio. ¿Habrás escuchado en alguna oportunidad de la Cruz lo que es la parte de la Cámara de Comercio? ¿Te suena? Ok. La Cámara de Comercio, según el artículo 45 del código, de este mismo Código de Comercio, ¿sí?, están referidas de la Cruz a lo que es el capital de la República en cada estado y en cada uno de los puertos habilitados para la importación y exportación podrá constituirse, si no lo estuviese ya, una Cámara de Comercio. Una Cámara de Comercio es como una asociación, ¿sabe? Como una asociación que tiene algunos intereses, pero está también involucrado el Estado, ¿sí? Los intereses, velan por los intereses o el capital del Estado. Ok. Los comerciantes por un mayor, los jefes de establecimientos industriales, los capitales de buques y los corredores y venduteros con carácter público. Para la creación de la Cámara de Comercio deberá reunirse un número de individuos de las condiciones expresadas sin impedimento legal que no baje de 10. Constituida la Cámara de Comercio, podrá admitir en su seno otros comerciantes conforme a lo determina en su reglamento. Es decir, una Cámara de Comercio es como una asociación, pero en el cual están involucrados o están asentados o están relacionados los patrimonios del Estado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, una Cámara de Comercio llegase a declararse como ustedes dicen, bancarrota o en quiebra. Wow, ahí sí es rudo porque empiezan las investigaciones, ¿no? Rapidito porque está involucrado el Estado, ¿no? Y son normativas de orden público, ¿sí? Son normativas de orden público, es decir, del derecho positivo. ¿Sí se entiende ahí, la Cruz? Sí. Ok. Porque acuérdate, todo lo que tenga que ver con el Estado está referido al derecho positivo, es decir, la norma suprema, la legitimidad de la ley a través del Estado. Ok. El objeto de la Cámara de Comercio es habitualmente que no tiene institución en el comercio general y el que especialmente exija las necesidades mercantiles de la localidad. Esto en relación al objeto de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tendrá atribuciones, ¿sí?, atribuciones o facultades que le da este código y las demás que exprese su respectivo reglamento, en cuanto no sea opuesto a la ley. Esto en cuanto a la formación y las atribuciones que le corresponde a la Cámara de Comercio. El artículo 48 indica que el reglamento de cada Cámara de Comercio será acordado por ella misma y un ejemplar de él será remitido al Ministerio de Fomento y a las demás cámaras de comercio. Por ejemplo, hay una cámara de comercio de algún rubro específico, ¿sabe? Sí, hay muchas cámaras de comercio, ¿sí? Y a las demás cámaras de comercio. Pero generalmente se refieren
o están regidas por un núcleo principal, es decir, el Ministerio de Fomento son los que reglamenta toda esa parte. Ministerio de Fomento. Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda. ¿Lo has escuchado? Ok. Ok, seguimos entonces. Ya vimos entonces lo que es la feria, lo que es las cámaras de comercio, ¿no? Ok, eso en relación a esa parte de las cámaras de comercio. Bueno, luego vendría lo que es la parte de la feria y mercado, ¿sí? Ferias y mercados. Esto está referido según el artículo 63, lo puedes buscar allí, del mismo código. Estamos hablando del Código de Comercio. Ahí está la cruz. 63. Ajá. Dice, donde se haya establecida la costumbre de verificar ferias, mercados diarios o periódicos para el mejor servicio del abasto público, podrán continuar previo acuerdo del Consejo Municipal respectivo. Este podrá también establecerlo en aquellos lugares donde la conveniencia pública lo exija, bien para el abastecimiento en general, bien para algún ramo especial de él. Pero en tales casos se necesitará el voto favorable de la Cámara de Comercio. Esto también aplica a esta parte de la Cámara de Comercio, más próxima a la localidad. Entonces, esta Cámara, feria o mercados diarios, ¿verdad? También son presididos por registradores, regidores designados por el respectivo Consejo Municipal. Es decir, a través del Consejo Municipal se rigen, quienes tendrán el encargo de hacer guardar el orden y resolver las diferencias entre compradores y vendedores. Acuérdate que casi todo eso, esas normativas o esos decretos, resoluciones, vienen de esa parte de la Cámara de Comercio, pero la baja, ¿no? La Cámara de Comercio baja, es decir, lo que es la parte de las ordenanzas municipales, ¿no? La municipalidad, eso. De acuerdo con la más estricta y buena fe, de hacer retirar los efectos o artículos cuya calidad puedan ser dañosa al público o ser motivo de fraude o engaño. Verificar la exactitud y legalidad de los pesos y medidas y ejercer las demás atribuciones que le diera la ordenanza correspondiente. ¿Ven? Lo que estamos hablando, ¿no? Eso en relación a lo que ellos tienen que verificar, que todas estas situaciones que estamos mencionando se cumplan. En cuanto al peso, acuérdate que mucha gente defrauda al comprador, ¿no? En cuanto al peso, le ponen un huesito, una cuestión, y alteran el peso exacto, pues, la medida exacta. Entonces, hay organismos, por ejemplo, SECAME, ¿no? Que se encarga, SECAME, se llama SECAME, que es el que se encarga de, por ejemplo, de desvirtuar o de chequear esta situación. No SENAME, ¿no? Es SECAME, creo que SECAME se llama. Sí, SECAME. Que son los que se encargan de lo que es la parte de registros y medidas, en cuanto a los pesos, en cuanto a lo que es la parte correspondiente a las medidas exactas, ¿no? Que debe tener cada balanza. Y esto se rige a través de las ordenanzas municipales que estábamos hablando. Ok, vamos a pasar a lo que es la parte de los corredores, no corredores de carrera, ¿no?
Corredores. Corredores de bolsa. Sí, los corredores, algo así. Ya te voy a explicar qué es esto. Son agentes de mediadores de comercio y ellos tienen también sus obligaciones. Esto está establecido en el artículo 66. ¿Oíste? Los corredores son agentes de comercio. Sí, son agentes de comercio que dispensan su mediación a los comerciantes para facilitarles la conclusión de sus contratos. Pero está muy relacionado con lo que tú dijiste, los corredores de bolsa, ¿sabes? Entonces es un mundo que está muy relacionado unos con el otro. Tiene que ver con lo que es la parte de las pólizas de seguro, ¿sí? Que pueden tener carácter de trabajadores a la empresa si existe su subordinación laboral en tal caso. Por ejemplo, vemos que también que pueden ejercer la correduría, por eso se dice los corredores. La correduría está establecida en el artículo 67, ¿viste? Y estos son los que no tienen capacidad para comerciar. Esto está referido a que no pueden ejercer la correduría. Primero, los que no tienen capacidad para comerciar. Segundo, los deudores fallidos no rehabilitados. Los que hayan sido destituidos de este cargo o el de los venduteros, ¿sí? Los venduteros son los comerciantes esos que uno consigue por ahí de múltiples ventas, hace unos venduteros. Okay. ¿Y cuál era el otro? El otro son los corredores, ¿no es? O sea, los que no tienen capacidad comercial, los venduteros. Sí, los que no tienen, por ejemplo, no pueden ejercer la correduría. Estamos hablando de los corredores, ¿te acuerdas? Ajá, esos son los Okay. que no tienen la capacidad para comerciar. Ok, no tienen capacidad para comerciar. Los deudores fallidos, no rehabilitados. Deudores fallidos no rehabilitados. Y los que hayan sido, en tercer lugar, los que hayan sido destituidos de este cargo o de venduteros. Ok, el artículo 68 también refiere que los corredores responden, es decir, tienen una responsabilidad, ¿sí? Primero, tienen la responsabilidad de la identidad y capacidad de las personas que contrataren por su intermedio. Ellos son intermediarios, ¿saben? Entonces, los corredores responderán en cuanto a la capacidad y la identidad de las personas que contrataren por su intermedio de cualquier negocio. Segundo, de la realidad de las negociaciones en que intervengan. Tercero, de la realidad de los endosos en que intervengan en las negociaciones que procuren de letras de cambio o de otros efectos endosables. Las letras de cambio hoy en día están muy de moda, pero cuando son, por ejemplo, un emolumento, es decir, van a hacer una compra-venta de algo y tienen que hacer, por ejemplo, una letra de cambio para dar constancia en tal caso de que la persona no quiera pagar más adelante, porque son compromisos que se asumen, ¿no?, en un futuro, que a la final de repente no quieran velar por ese compromiso y se van a los juicios, ¿sí? ¿Tú tienes clase dentro de un rato? No. Listo. ¿Le podemos dar 10 minutos más? Claro, por supuesto. Listo. Ok, seguimos entonces. Ajá, otra cosa, ¿cómo vas con lo del trabajo? Me falta que responda, ya te voy a explicar cómo vas a hacer. El foro sí ya lo respondí. ¿Ya lo respondiste? Sí, lo respondí bien, pero espera lo de... Ok, ¿qué te falta? Trabajo, quería preguntar algo antes de entregarlo. Ya estoy teniendo choques con las zapas porque algo que no me da mucho. ¿Qué estás teniendo choque con qué? Los 2.500 palabras. Vi que usted había cambiado de que ahora el desarrollo son menos de 5 subapartados. ¿Menos? Menos de 5 subapartados. Porque eso lo establece la normativa. Esa es la normativa. El desarrollo son máximo 5. 5.
Ajá, 5. Pero escúchame, pero acuérdate que eso tiene resumen, introducción. Eso te lleva más o menos como unas 10, 11 hojas, más o menos. Unas 11, 12 hojas, cuando mucho. ¿Oíste? Desarrollado así. Acuérdate que tiene que tener una portada también, ¿eh? Claro, la portada con la para que es, va aquí el logo de la Todo, el logo de la universidad, la descripción, el título, exacto, el nombre del profesor. Acuérdate que esto es importante. La materia. Por lo que vi en APA, el nombre del profesor, yo tengo que también citarlo, que es su profesión. Si me toca hacer la abreviatura de, por ejemplo, el profesor abogado Martínez. No hay problema con eso. Coloca el nombre del profesor y ya con eso es suficiente. ¿Oíste? Así como haces tú la portada normalmente, ¿sí? La portada normalmente, profesor de este lado, el alumno de este lado, y abajo la fecha, el lugar, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Caracas, en noviembre de 2024. ¿Sí? Es lo general lo que se acostumbra a hacer. Trata de enviármelo, si es posible, bueno, ahí lo piden en Word, pero trata de enviármelo también en PDF, para que no se desconfigure. Eso me dijeron que lo envíe en PDF. Envíamelo en PDF para que no se te desconfigure. ¿Oíste? De todas maneras, yo igual termino de corregirlo y se los envío, pues le coloco su nota y listo. ¿Está bien? Sí. ¿Pero ya lo cargaste o lo vas a cargar? No le cargo porque quería eso, confirmar cómo. Yo di una oportunidad hasta hoy, hasta las 11:30, ¿te acuerdas? Ayer les dije. Y hay otros compañeros también que tienen la misma situación, pero en otras materias son más. ¿Me entiendes? Entonces le di oportunidad como por lo menos para que hagan sus tareas. Lo importante es que, como siempre les digo, nadie se quede por fuera. ¿Oye? ¿Está bien? Ok. Cualquier cosa que tengas así, inquietud y eso, me escribe de la Cruz. ¿Está bien? Ok, seguimos entonces acá de la Cruz. Ok, entonces en cuanto a la parte del corredor, dice el artículo 69 que el corredor encargado de una operación no está por esto autorizado para recibir o hacer pago. No está autorizado para recibir ni hacer pagos, ni para cumplir o exigir el cumplimiento de cualquiera de otras obligaciones de los contratantes, salvo los usos contrarios, locales o especiales del comercio. Ok, esto está referido, por ejemplo, en el caso de los corredores, que estamos hablando de este tema, ¿sí? Acuérdense que los corredores son como una especie de intermediario, habíamos hablado, ¿no? Entonces, que ellos realizan unas operaciones y entonces, en este caso, la ley les indica que ellos no pueden hacer, no están autorizados por ninguna de las partes, acuérdense que está siendo un intermediario entre una parte y entre otra, sobre un asunto de comercio. Entonces, esta persona, que este corredor no está autorizado, ¿verdad?, para realizar, para recibir o hacer pago, ¿sí?, en primer lugar, ni para cumplir o exigir el cumplimiento en cuanto a las obligaciones de los contratantes, salvo uso contrario, locales o especiales en cuanto al comercio. Pero ellos no están facultados específicamente para recibir o hacer pago. ¿Oíste? ¿Por qué en la parte de los negocios? En la parte de los negocios, porque se supone de que, por ejemplo, ellos, en la parte de los negocios, por ejemplo, de los comerciantes, ¿no?, locales o especiales del comercio, los comerciales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esto implica recibir o hacer pago. Esto es algo que debería de hacerlo alguna de las dos partes y no tener un corredor, porque es algo muy delicado, porque estás manejando dinero, estás manejando otras cosas. Y entonces, como el corredor es un intermediario, no se sabe qué pueda ocurrir. Entonces, se vería después involucrado en una situación indecorosa en ese sentido, ¿no? Porque lo pueden acusar de cualquier cosa, que se quedó con el dinero. Y entonces la ley no le faculta, no le autoriza a ninguna de las partes para que le den autorización al corredor para que realice ni cobro dice, ni recibir ni hacer pago, ¿sí? Él no puede recibir ni hacer pago. Después dice que la parte de los negocios especiales sí. Locales o especiales en cuanto al comercio. Ahí sí tienen ese tipo de permisos. Tienen como especie de una prerrogativa, ¿no? Más sin embargo,
no está del todo autorizado tampoco, porque dice salvo, porque es una salvedad que alguna de las partes lo autorice para esta parte en cuanto a los locales especiales del comercio, salvo que alguna de las dos partes, porque acuérdate que él es como intermediario, él está aquí en el medio, intermediario de dos partes, ¿sí? Y entonces cuando está intermediario de dos partes, si alguna de las dos partes la autoriza por escrito, que puede realizar cualquier operación de esa, perfectamente la puede realizar. Pero la ley le prohíbe, salvo en circunstancias especiales, y que la empresa asuma la responsabilidad de que le otorgó alguna autorización a este corredor de recibir o hacer pago, ya ese por cuenta de él. Si la persona de repente no le responde, o en cuanto a esas obligaciones, ya se irían a un tribunal, ¿me entiendes? Para resolver esa situación, claro. Porque si la ley te lo está facultando, te lo está indicando el legislador, que estas personas no están, ¿sí? No le está permitido hacer ese tipo de transacciones por su forma, pues, por su figura de corredor. ¿Sí? Acuérdate que él está aquí y está acá, está aquí y está allá, y son los corretajes de seguro, ¿sabes? Los que siempre están haciendo esas situaciones. Y acuérdate que ellos son intermediarios. Los corredores de seguro tampoco pueden hacer eso así. Ok, el corredor, por otra parte, el artículo 71, no tiene derecho al corretaje, sino se lleva a conclusión el asunto en que interviene. Es decir, que esta persona, ¿verdad?, tiene nada más derecho a la comisión por la venta efectuada, nada más por la comisión de la venta efectuada. No tiene derecho a corretar. Ajá, te indico. El corredor, que es la figura que estamos hablando ahorita, no tiene derecho al corretaje, sino se lleva a conclusión el asunto en que interviene. Es decir, tiene que hacer el trabajo, concluir el trabajo para que le puedan dar su comisión, ¿sí? Aquí dice, el corredor tiene derecho a la comisión por la venta efectuada, es decir, que se haya concluido, aun que no se hubiere protocolizado en la oficina del registro, pero que sí se dio, pues, se finiquitó, ¿sí? Se concluyó, y entonces de por sí ya él tiene ya su comisión ganada. Ok, este corredor también en su profesión llevará los siguientes libros. Primero, el corredor, los libros que debe llevar el corredor. Si quiere colocar libros que debe llevar el corredor. ¿Qué artículo es? Artículo 7.2. ¿Ok? Ajá. Ok, el corredor llevará los siguientes libros. Primero, ¿sí?, un libro en el cual anotará aún con lápiz en el momento de su ajuste todas y cada una de las operaciones hechas por su mediación, con breve indicación del objeto y condiciones esenciales. Acuérdate que él es la figura del intermediario, ¿no? El corredor, ¿sí? Ok. En segundo lugar, un registro foliado, visado y firmado de la manera prescrita en el artículo 33, el cual anotará con entera precisión diariamente, sin abreviaciones, todas las condiciones de las ventas, compras, seguro y en general de todas las negociaciones y operaciones en que intervenga. Cuando él se refiere al artículo 33, ¿sí?, es el que es correcto, el que hablamos anteriormente, ¿sí?, que es en relación a aquí está, el libro diario, el libro de inventario. Él tiene que hacer todas esas operaciones
que podemos observar en la pantalla, es indispensable que él la realice. ¿Sí? Ok. Los corredores deben dar a las partes dentro de las 24 horas siguientes la conclusión del negocio, las partes. Una copia en extracto del contrato asentado en su registro, suscrita por ellos y aún por los interesados, si estos consienten el hecho. Respecto de los contratos de bolsa, se observarán en las disposiciones respectivas de este código y su reglamento. ¿Sí se entiende eso? ¿Eso está claro? Ok, en cuanto a la autoridad judicial, puede ordenar a los corredores, la autoridad judicial, la exhibición de sus libros para confrontar una copia de que ellos entregan a las partes, las notas y escritos originales, y exigirle los informes que crean crean conveniente, ¿no? Ese es el artículo 73, ¿sí? Las notas por ahí. 73. Ok. La profesión del corredor es libre, sin embargo, solo los corredores con carácter público pueden ejecutar los actos que la ley o la sentencia ordenen que se hagan por sus ministerios. Ellos son unos profesionales de libre, son independientes, pues. Por eso es que se ve que hacen a un cliente y le hacen al otro cliente ese tipo de transacciones. Ellos son intermediarios de estas dos partes del comercio. Para ejercer el oficio de corredor con carácter público se requiere, primero, esos son los requisitos, el 75. Para que el corredor ejerza el oficio de corredor como tal, de carácter público, en primer lugar tiene que tener o gozar de buen concepto. Buen concepto. En primer lugar, buen concepto. Buen concepto en el sentido que tiene que tener una buena imagen, ¿sí? A eso se refiere, una buena imagen de la persona. Es decir, tener una buena referencia que hablen por sí sola, es decir, del trabajo que él está realizando como corredor. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como el currículo vitae de esa persona, es decir, una buena imagen y presencia al ejercer esta parte como corredor, ya que su figura, como es libre, y va en esta forma lo va a realizar como carácter público. Entonces se requiere primero gozar de buen concepto, habíamos mencionado, ¿no? Obtener autorización del juez de comercio. Obtener autorización del juez de comercio. Previo informe de la Cámara de Comercio de la plaza en que se va a ejercer. Cuando dice de la plaza en que se va a ejercer, es decir, el lugar, ¿no? ¿Sí? La plaza, el lugar donde se va a ejercer ese comercio, la jurisdicción. Otorgar fianza a satisfacción del juez por la cantidad de 1.000 a 2.000 bolívares. Bueno, en aquella época hay que tasarlo de acuerdo al Banco Central, ¿no? Según la importancia de esta plaza, o hipotecar bienes raíces justipreciados por doble suma. ¿Hay que hipotecar bienes raíces? Sí. O hipotecar bienes raíces justipreciados. Cuando te hablan de justiprecio, es un precio que la persona le coloca de acuerdo al mercado, ¿no? Al mercado, el mercado diario. Es decir, ellos buscan los precios, hacen un justiprecio, es decir, como un inventario de precios, ¿no? De que más o menos puede costar cada producto, cada bien, cada bien mueble, inmueble, y así hacer todo
su inventario. Acuérdense que estamos hablando de los corredores. Ajá. ¿Duda acá? Ok. 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 La autorización se registrará en el registro de comercio, expediéndose copia de ella al interesado para que le sirva de título, ¿sí? Es decir, como de base, pues, para que él pueda ejercer ese trabajo. ¿Dónde es que se va a registrar? En el registro de comercio. Es en el artículo 7.5. Ah, sí, es el 85. Uh-huh. Ok, ¿listo? Ok, vamos entonces a pasar en el artículo 82. Ya por lo menos culminamos lo que es la parte y que tengan una idea de qué es un corredor, ¿sabes? Acuérdate que un corredor es un intermediario de ambas partes que realizan acciones de comercio, ¿sí? Pero que tiene a su vez unas obligaciones que le son innatas según el Código de Comercio y que tiene algunas prohibiciones. ¿Te acuerdas que vimos también que tiene unas prohibiciones? Allí te los mencioné en cada artículo, por lo menos para que tengas una idea de qué es esa figura del corredor, bien sea en la parte de la bolsa, lo que es la parte de bolsa bursátil, que se llama esto, las bolsas de cambio, las bolsas de valores, todo eso. Ahora pasamos a ver lo que es el artículo 82, ¿sí? Que está referida a los venduteros. Lo que hemos hablado anteriormente. Exacto. Aquí vamos a hacer como una definición de los venduteros. Ok. Los venduteros venden en pública almoneda al mejor postor productos naturales, mercancías sanas o averiadas y bienes muebles de toda especie. Los venduteros generalmente son los que venden de todo, ¿sabes? Tú ves esos rematadores que venden por allí, esos son venduteros, esos venden de todo, venduteros. ¿Los qué? Como unos venduteros, sí. Ese en cuanto al artículo 82 de los venduteros, ¿viste? Lo que dice la ley. Entonces tenemos, son aplicables en el artículo 83, coloca 83. Unas disposiciones a estos venduteros. Disposiciones aplicables a los venduteros, el artículo 83. Lo que establece el artículo 67, allí te lo voy a dejar y lo vas a investigar allí. 7.4, 7.5, 7.7 y 7.8. Ellos, ok, son aplicables, según el artículo 83, son aplicables a los venduteros las disposiciones de los artículos 67, 7.4, 7.5, 7.7 y 7.8. Lo que hemos, exacto. ¿Sí? Está muy relacionado todo esto. Perfecto. Entonces, ¿ah? Al vendutero también. Eso. Es para que más o menos lo relaciones uno con otro, ¿no? En la relación del corredor, ¿sí? De lo que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Ok. Luego tenemos que los venduteros deben llevar 3 libros. 3 libros que deben llevar los venduteros. Primero, un libro de entrada.
Ajá. Segundo, diario de salida. Claro, un libro, ¿no? Libro diario de salida. Y un libro de cuentas corrientes. Ok. Artículo 84. Ok. En el libro diario de entrada, ¿qué hacen allí? Aquí van a presentar o se asentan por orden riguroso de fecha las mercancías u otros objetos que recibieren con expresión de la circunstancia siguiente en cuanto a la cantidad, peso o medida. Esa es la primera, ¿no? El libro de entrada, ahí se va a notar eso. En el libro de entrada entonces se va a reflejar lo que es la parte de la cantidad. Bueno, primero, claro, tienen que colocarle lo que es la parte, la fecha, mercancía u otros objetos que recibieran, con expresión de la circunstancia siguiente: la cantidad, peso o medida, los bultos, de que consten sus marcas y señales. O sea, describir toda esa situación. Ese es en el primer libro de entrada, ¿no? El nombre y apellido de la persona que los ha entregado y el que lleva toda la cuenta que debe ser vendida y su precio. Es decir, lo que es la parte de la venta, quién debe llevar la venta y quién debe llevar la cuestión del precio. Todo eso se debe reflejar en el libro de entrada. Ok. En el libro de salida, que es el segundo, se va a notar los objetos vendidos. Objetos vendidos por orden y cuenta de quién lo ha sido, el nombre y apellido del comprador y el precio. El nombre y apellido del comprador y el precio. El precio es decir, el precio de esa operación que se hizo en ese comercio. Y en el tercer libro que estamos hablando, que está referido al tercer libro de cuentas corrientes, ¿sí? El libro. En ese libro cuentas corrientes debe esta persona, los venduteros, llevar. Acuérdense, estamos hablando de los venduteros, ¿no? Estos deben llevar con cada uno de sus comitentes la referencia de los libros de entrada y salida. La referencia de los libros de entrada y salida. O sea, todo lo que hace, lo que ingresa en los libros de entrada y salida, tiene que estar anotado en ese libro de cuentas corrientes, ¿sí? Entrada y salida. Ok. Ok, las prohibiciones de los venduteros, prohibiciones. Artículo 87, ¿oíste? Prohibiciones a los venduteros. Primero, artículo 87, ¿eh? Primero, pregonar puja alguna sin que el postor la haya expresado en voz clara e inteligible. Puja. Pregonar es vociferar, hablar, comentar, gritar. ¿Tú has visto las personas esas que son los pregoneros de los diarios? ¿Sí? A eso se le dice unos pregoneros, es decir, van por todos lados vendiendo su periódico a voz alta. Eso son pregonar. Es pregonar. Es vender algo en voz alta. Sí, algo así como los chateros. Eso es un pregonar. ¿Sí? Un pregón. Ok. Pregonar puja. Puja es, por ejemplo, en el caso de la subasta, ¿sabes? Ponen un precio determinado, eso es una puja. Es decir, ¿con qué abre ese comercio? ¿Con qué abre ese remate? Por ejemplo, estamos ofreciendo y voy a vender este borrador. Comienzo la puja con $5,000.
y no cuesta $5.000. $5.000 este borrador, ¿quién da más? ¿Quién da más? Eso es una puja, ¿sí? Es lo que se pone en el mercado para una reventa. Ok. Que haya expresado en voz clara e inteligible. A veces a los chatarreros ni se les escucha, ¿viste? ¿Qué es lo que dice? Es una voz demasiado insostenible, ¿no? Ok. Segundo, tomar parte en la licitación por sí o por medio de tercero. Cuando se habla de licitaciones, realmente es como especie de un... ¿Has escuchado lo de las licitaciones? Un concurso que hacen a través, es decir, el Estado o cualquier otra empresa llama a licitar, es decir, a ofertar, que les sean ofertadas algunos productos o lo que ellos estén requiriendo. Eso es una licitación. Y entonces la empresa prepara todos sus argumentos, todo con sus mejores ofertas y la presenta de acuerdo a los requerimientos y a los estatutos de esa empresa y lo coloca en la licitación. Hay licitaciones públicas y hay licitaciones también privadas. Y entonces hacen un concurso en ese sentido. El que les considera a ellos, de una vez estudiado esas licitaciones, y que al mejor precio y buena calidad y que sean responsables y que tengan una reputación, ese generalmente es el que va a tener ese contrato de esa licitación. Y entonces el que le va a suministrar esos recursos a esa empresa, de cualquier ramo, ¿no? Entonces los venduteros, al no ser comerciantes formales, no pueden participar. No, esas son las prohibiciones que tienen ellos. Porque estamos ahorita hablando el artículo 87 en cuanto a la prohibición de esos venduteros, ¿sí? Ok, ellos no pueden entonces tomar, el segundo dice, el ordinal segundo dice, tomar parte en la licitación por sí o por medio de terceros, ¿sí? Ok, tercero, adquirir objetos cuya venta hubieran hecho negociándolos a la persona que los hubiere tenido en el remate, ¿ves? Estamos hablando justamente de un remate. Ok. Y cuando hablamos de puja, como te indiqué, se refiere a eso, pues, que ellos comienzan con un precio y termina de acuerdo a la persona, por ejemplo, que oferte más. Bueno, yo oferto $5.001 por ese borrador, ¿sabes? Esto no vale $5.000. Y entonces, nada, es una suposición. Y entonces así, el que más le convenga y se cierre al tercer pregonar, ese es el que va a ganar, ¿no? Y el que le ofertan realmente ese producto. Ok, tenemos luego la violación de esta prohibición será penada con multa de 100 a 1.000 bolívares. En aquel entonces, ¿no? Hay que tasarlo también, como te dijo, con el Banco Central. El precio real en tal caso de que se prestara esta situación. Eso es siempre en 1955, ¿no? Algo así. De 100 a 1.000 dólares es... Bueno, eso imagínate cuánto es. Mucha plata. Mucha, pero mucha plata. Tendría entonces que ellos hacer ¿cómo se llama? Una conversión de la moneda y realmente saber a cuánto se tasaba en aquella oportunidad. Eso es en cuanto, si ellos incurrieran en algún tipo de estas prohibiciones, ¿no? Porque estamos hablando de las prohibiciones de los venduteros, ¿sí? Sí, este código de 1955, creo que una cosa así. Sí, el mismo de 1955. Y es el mismo código que siempre ha existido 1955, ¿sí? Gaceta Extraordinaria 475. Eso no se ha modificado. Eso sigue. Ok, seguimos entonces. Ok, estaba indicando de la Cruz que la violación de estas prohibiciones será penada con multa de 100 a 1.000 bolívares. En aquel entonces que estamos indicando que es un dineral. Con suspensión y aún destitución de oficio a juicio del juez, pudiendo acumularse la multa con la suspensión o destitución, además de una indemnización. También tiene que pagar una indemnización por daños y perjuicios causados. ¿Causados a quién? A los intermediarios, ¿verdad?
Ok, la venta de un objeto de almoneda, una vez, estos artículos de almoneda se refieren a la forma de llevar la contabilidad en los comerciantes. Porque ese es el artículo qué. Este es el artículo 88. Ajá. Toda esta venta es referente al contado, lo que es la parte de la almoneda, ¿viste? Es al contado. Ok, ahora vamos a pasar a ver los factores de los dependientes del comercio. Dependientes. Sí, los dependientes, que son muy dependientes del comercio. ¿Qué te hace referir que son dependientes de comercio? Pues que sí o sí necesitan de las actividades comerciales, como se dice, que son dependientes de ellos. Dependiente de ellos. Están muy vinculados a su negocio, pues, para ellos poder sobrevivir, ¿sí? A su actividad comercial principal es esa. ¿Ven? Son muy dependientes, dependen de ese comercio. Es decir, por ejemplo, yo tengo un negocio de una bodega, yo voy a estar dependiendo de esa bodega para yo subsistir, ¿sí? Eso es la dependencia. Porque si te dijera independiente totalmente, eso sería como algo anexo o algo adicional, ¿no? A tus entradas, a tu forma de cómo progresar económicamente en cuanto a la parte de comerciante. Entonces, en el artículo 94 refiere que es un factor es el gerente de una empresa. ¿Es el factor o es el gerente de una empresa? Establecimiento mercantil, de un ramo de ello, es decir, cualquier ramo, ¿sí? Del que estamos hablando de comercio, de los que se hayan declarado como comerciantes y que son administrados por cuenta del dueño, ¿sí? Que son administrados por cuenta del dueño. Dependientes son los empleados, ¿sí? En este caso, los subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en sus operaciones obrando bajo su dirección. Es por eso que estamos indicando de que ellos tienen, por ejemplo, los comerciantes tienen un comercio y tienen cierta cantidad de personas y esas personas son dependientes de ese comercio para poder ellos llevar su pan, pues, también. Es por esto que la quiebra se considera delito. ¿De qué? De los dependientes. No necesariamente. La quiebra es otra cosa. Acuérdate que la quiebra es una condición que se da porque de repente, por muchos factores, pues muchos elementos que de repente no tienen suficiente ¿cómo se llama esto? Ingresos, ¿no? Y no tienen suficiente cliente y de repente no venden, no es una empresa que factura lo suficiente. Y entonces cuando hacen las cuentas, por supuesto, todo se le va en puro gasto, ¿no? Gasto. Entonces, se ven en la obligación de una u otra forma cerrar, ¿sí? Y declararse en quiebra. Pero siempre y cuando, hay que ver también, siempre y cuando, como te dije, la intención de ese administrador, pues, de esa persona. Hay que tomar en cuenta, muy en cuenta eso. ¿Por qué factores se produjo la quiebra? Si fue por negligencia de la persona o si de repente fue porque no tuvo otra opción. O sea, si no tuvo otra opción, claro, ahí no vamos a juzgar a la persona en ese sentido, pues. Pero si lo hizo con toda la intención para perjudicar a una comunidad que tenga de empleados,
claro, ahí sí se ve lo que es la parte de los daños y perjuicios. Incluso incurre él responder por su patrimonio en cuanto a los daños y perjuicios que puede ocasionarle a esa gente. Siempre y cuando, claro, vayan a un litigio, a una controversia, ¿me entiendes? Pero este es mercantil, ¿sí? Ok. Ok, el artículo 95 establece de la Cruz que el factor debe ser constituido. Acuérdense, estamos ahorita hablando de los factores, ¿no? De los factores y de los dependientes del comercio. El factor debe ser constituido por documento registrado que se anotará en el registro de comercio y se fijará en la sala de audiencia del tribunal. ¿Es constituido por factor registrado? Ajá. Los factores deben ser constituidos por documento registrado, que se anotará en el registro de comercio y se fijará en la sala de audiencia del tribunal. Ok, entonces estos factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace la gestión en la empresa o establecimiento que se les confía y podrán ejecutar todo lo que sea necesario para el buen desempeño de su cargo, a menos que el principal les limite expresamente sus facultades en el poder que les diera. ¿Sí? El principal es el propietario, ¿no? En este factor, en este sentido. Ok. El artículo 96 este en cuanto a las operaciones que ejecutarán expresamente los factores que van a contratar en nombre de sus principales y en documentos que suscribieren podrán ante la firma que obran a través de un poder, ¿sí? Le dan una facultad. La persona le da una facultad a través de un poder para que en nombre de esta persona realice ciertos actos de comercio. Entonces, llegamos a las obligaciones que deben cumplir estos contratos que tienen estos factores, ¿sí? Dice, si los factores omitieren la expresión de que obran por poder, quedan personalmente obligados a cumplir los contratos que celebren, pero se entenderá que los han hecho por cuenta de sus principales en los casos siguientes. Ese es cuando obran por poder. 97. Ok. Ahí te voy a indicar los ordinales, desde el primero hasta el cuarto. El primero indica que cuando el contrato corresponda al giro ordinario de establecimiento que administran. El segundo está referido a que se hubieran contratado por orden del principal, aunque la operación no esté comprendida en el giro ordinario del establecimiento. Sí, ese es el segundo. De todas maneras, aquí te lo voy a grabar acá. Y el tercero, si el principal hubiera ratificado expresa o tácitamente el contrato, aunque se haya celebrado sin su orden. Y el cuarto está referido si el resultado de la negociación se hubiera invertido en provecho del principal. Entonces, todos estos casos de los terceros que contrataren con el factor pueden dirigir sus acciones contra este y contra el principal, pero no contra ambos. Es decir, que tienen que escoger nada más uno solo, ¿sí? Para realizar algún tipo de acción, en tal caso de que suceda algo. El artículo 98 establece que se prohíbe a los factores y dependientes, tanto a los factores como a los dependientes, traficar por su cuenta y tomar intereses en nombre propio o ajeno.
Ok, en negociaciones del mismo género que la del establecimiento en que ellos sirven, ¿sí? A menos que fueron expresamente autorizados para ello. Siempre tiene que tener una debida autorización de parte del principal, ¿sí? Ok, en caso de contravención se aplicarán al principal las utilidades que produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de aquellos. Ok, el artículo 100, coloca el artículo 100. Artículo 100. 100. Ok, esto en cuanto a los contratos que celebra el dependiente con las personas. Los contratos que celebre el dependiente con las personas a quien su principal le haya dado a conocer como autorizado para ejecutar algunas operaciones de su tráfico, obligan al principal. Pero la autorización para firmar la correspondencia, girar, aceptar o endosar letras de cambio o libramiento, suscribir obligaciones y las que de él la dependiente del viajero deben otorgarse por escritura pública, es decir, a través de una notaría, ¿sí? Que es el que da la fe de un documento público, ¿sí? Siempre y cuando esté por escrito esta fe pública y a través de una notaría por el principal. Y se anotará y fijará en la forma dicha en el artículo 95. Ya vimos el artículo 95, que es el factor debe ser constituido por documentos registrados, todo eso, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta este tema de los factores dependientes y... Ajá. Y con esto, bueno, culminamos la clase del día de hoy. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti de la Cruz. Y bueno, una vez que tenga los videos y los escritos, yo se los envío. Bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy, jueves 7 de noviembre, perdón. Ya nos adelantamos la fecha, 7 de noviembre. Y ya culminamos esta parte en cuanto a los factores y dependientes de las obligaciones de los comerciantes. Bueno, que estén bien, hasta luego.